Muy buenos días, mis hermanos ecuatorianos, venezolanos, colombianos y otros que están escuchando este audio. Bienvenidos al estudio que estamos en proceso de Primero de Juan. Hoy día y vamos a empezar un mensaje de capítulo 4, versículos 1 a 3, enfocando en versículo 2. Estamos mirando el asunto de cómo probar los espíritus, cómo discernir la verdad con tantos mensajes parecidos. Hay muchos profetas falsos. Y había grupo en las iglesias de Asia Menor que Juan estaba escribiendo esta carta para preparar sus miembros de las iglesias donde estaba discipulando bíblicamente para probar los espíritus y los falsos profetas. Entonces, vamos a empezar. Y este mensaje voy a dividir en grupos de 15, 18 minutos, uno por hoy y otros durante la semana. Dios te bendiga. Si tiene su Biblia, abre conmigo y lea 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Estamos probando si los maestros, los profetas que estamos escuchando, los voces tal vez que entran en nuestras mentes, los mensajeros, si son verdaderos. ¿Cómo podemos discernir la voz de Dios? Es la pregunta que Juan está atendiendo hoy. Mira conmigo en el Evangelio de Mateo. Abre su Biblia a capítulo 7:15. Y si está hablando demasiado rápido, puede poner una pausa mientras en la grabación, mientras está encontrando referencia bíblica. Pero quiero que te lea en su propia Biblia, ¿no?, estas citas. Mateo, capítulo 7, versículo 15 y adelante, y voy a leer aquí. Cuidado con los falsos profetas. Jesús está hablando, ¿no? Cuidado con los falsos profetas que vienen a ti vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado con los falsos profetas que vienen a ti vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16. Le conocerás por sus frutos. Continuando diciendo en el versículo 21, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Recientemente aprendemos en 1 de Juan, en capítulo 3, versículo 23, que el mandato de Dios nos dio el Padre es creer en el Señor Jesús como Hijo de Dios y amar a los demás. Aprendimos anteriormente en el libro sobre la relación de amor y obediencia. Nuestro mandamiento de amar es tan fundamental para la vida cristiana que podemos observar que la palabra amor se usa 22 veces en 1 de Juan y solo en los capítulos 3 y 2. Fíjense, solo en 2 capítulos, 22 veces va a encontrar la palabra amor.
Es algo clave. Cuando vea la repetición de una palabra tantas veces en cortas páginas, es algo clave para Juan que está intentando enseñar a nosotros. De hecho, nuestro texto se encuentra justo entre capítulo 3, 23 de Primero de Juan, donde se nos manda amar, y capítulo 4, versículo 7, donde encontramos que los cristianos son conocidos por su amor. Justo entre estos dos versículos, un mandamiento, una identidad de conocer, encontramos este texto en capítulo 4 de Primero de Juan, versículos 1 a 3, para definir cómo identificar los espíritus falsos. El tema principal del libro es permanecer en Cristo, y cuando hacemos esto, no solo amamos a los demás, experimentamos el amor de Dios personalmente. Ve el doble bendición. Tenemos inyectado a nosotros el amor agape para darnos capaz de amar a otros, hasta mientras nosotros mismos estamos disfrutando del amor de Dios internamente, llenando nuestra alma personalmente. El tema de Primero de Juan concentra en permanecer en Cristo, para que su duda por causa de profetas falsos. Juan está diciendo, ¿por qué tienen duda? ¿Por qué no puede identificar? Cuando tienen la presencia de Dios mismo adentro de ti, morando, guiando, aconsejando, confirmando tu palabra. Bueno, anote en nuestro texto, capítulo 4, 1 de 3, que debemos probar los espíritus porque hay muchos falsos profetas. Juan no pierde el tiempo aquí, porque en versículo 7 nos da la prueba. Por esto conocerás el Espíritu de Dios. Y aquí puede subrayar su Biblia. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en la carne es de Dios. Todo. Que esto es versículo 3, no sé, puso versículo 7, pero mirando primero de Juan 4, 2 y 3, donde está refiriendo. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Ya viene la pregunta, ¿qué quiere decir han venido en la carne? Aquí entramos en una parte de la teología conocida como cristología. Cristología es el estudio de Cristo. Uno de los actos de amor físicos más concretos que Jesús hizo por nosotros fue entrar a nuestro mundo con su propia sangre, su propia carne y hueso. O sea, Jesús entró al mundo encapsulado, tabernaculado en la humanidad. El Evangelio de Juan, capítulo 1, 14. Juan escribió las palabras, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Si no tienen subrayado, hermanos, marca una nota en su Biblia, en una flecha en rojo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta idea de habitar entre nosotros significa literalmente, Él edificó una carpa. Edificar una carpa.
habitar, morar. Dios, el Todopoderoso Yahweh, que se traduce como Jehová, ha llegado de los cielos para habitar en la humanidad. Este es un anticipo de lo que se nos pide que hagamos en 1 de Juan. Nosotros debemos permanecer en Dios. Después que Dios vino a permanecer con nosotros. Nosotros debemos permanecer en Dios después que Dios vino a permanecer con nosotros. ¿Ves la ironía? Juan dijo que mientras probaron los espíritus desconocidos, invisibles, intangibles, para ver si es verdad, para ver que si viene de Dios. Pero el mismo Yahweh Adonai, Jehová, vino a permanecer en nuestras vidas, en la carne, para ser tangible, para ser visible, para ser conocido. En primer lugar, podemos ver de inmediato que las sectas falsas, sectas como los testigos de Jehová, sectas como los mormones, sectas como la santería o los que adoran los santos, doctrinas que concentrada en milagros del Espíritu como el pare de sufrir, todo fue iniciado bajo la influencia de una mala interpretación bíblica. Y cuando nosotros predicamos malo, una mensaje confundida, desviada de su intento original, su mensaje original, entramos en el campo de doctrina falsa y ya vienen profetas falsos, ¿no? Porque está confundiendo la palabra, cambiando su mensaje, dando una distorsión de dónde está el poder. Fue iniciado por los profetas falsos que cambian el enfoque afuera del evangelio para la edificación de la carne. Espérame, David, puede preguntar, ¿qué dijiste? Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un hombre. Eso es carne. Cuando lee el versículo, dice todo que ya viene en la carne. ¿Cómo pueden ser falsos entonces? Amigos míos, son guiados por falsos profetas como Juan Russell. Él es fundador de Testigos de Jehová, o José Smith, que es el fundador de los mormones. Ellos dicen que Jesús no era Dios. Russell, de los testigos, dice que Jesús es un hombre. Al contrario, Smith, que es el profeta original de los mormones, dice Jesús es un ángel. El punto es que Dios mismo, el creador del universo, llegó para ser hombre. Ellos están diciendo no era Dios, sino una creación de Dios. Mira la diferencia. Una creación de Dios llegó en la carne, o una creación de Dios llegó como un ángel. Lea los versículos nuevamente. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no hombre llegando en carne, pero Dios eterno llegando en carne. Aquí es la clave. Si Jesucristo era solo un hombre, Él
no podría venir como Dios. Y a confesar que vino en la carne no significa nada, porque es carne mismo. Pero si Dios, si Jesucristo como Dios vino para morar en la carne, significa toda la diferencia. En este sentido, si esto es cierto, que Dios verdaderamente ha venido a morar con nosotros para tener capaz a morir por nosotros, ahí viene la verdad. Puso su carpa, Jesús mismo, en la humanidad. Eso es modismo. ¿Qué quiere decir puso su carpa? Él manifestó su presencia en la humanidad para vestirse como hombre, pero no solo como hombre, era hombre. A la vez, era Dios mismo. Solo el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios eterno, podrían ser esto. La palabra carpa también nos remite en el Antiguo Testamento, cuando Dios puso su presencia en la carpa del tabernáculo. ¿Recuerda? Cuando salió del egipcio y llegó a la tierra prometida en el libro de Éxodo, Levítico y Números, hasta la primera parte de Deuteronomio. El pueblo de Israel estaba en el desierto, en una carpa pusieron, la presencia de Dios llegó. La gloria Shekinah estaba literalmente alojada en una carpa que sirvió como templo. El Evangelio de Juan 1:14 dijo, y el Verbo se hizo carne y habitó, y la palabra habitar es fundando una carpa por su presencia poner, tabernaculizó entre nosotros. Y mira lo que dice Juan aquí. Y hemos contemplado su gloria. Wow. Como en el pueblo de Israel que podrían ver la gloria Shekinah en el tabernáculo, y a veces si era un sacerdote podrían ver un poco más cerca, si era el sumo o el alto sacerdote podrían ver aún más cerca, pero todo el pueblo encampado en otros carpas alrededor del tabernáculo según su tribu, ¿no? Y había un torre de fuego y un columno de humo mirando la presencia de Dios guiándoles. Y aquí en la misma forma, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. Confirma el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y no confunde porque estamos comparando dos cartas de Juan. Uno es el Evangelio de Juan, donde se cuenta la vida de Jesús. Y otro es la carta de Juan, la primera carta de Juan, porque había tres, ¿no? Donde el apóstol Juan está dando consejería, exhortando, enseñando los miembros de la iglesia de Asia Menor. Este versículo, el Evangelio de Juan 1:14, es en el Evangelio, ¿no? Una cosa es probar las sectas, como los testigos de Jehová o los mormones o cualquier otro. Hay sectas que solo tienen la iglesia evangélica. Estamos comprobando su doctrina por medio de sus profetas o los proclamadores, los embajadores de la palabra que está enseñando, basándose
en la negación de la deidad de Jesucristo. Ahí es donde busca, ahí es donde podemos medir. Aquí tenemos nuestro metro. Muy bien, hermanos, concluye la primera parte del mensaje y mañana o martes voy a poner el segundo lado. Qué lindo pensar que Dios habitó entre nosotros porque somos el templo de Dios. Y de la misma manera el tabernáculo fue la carpa donde Dios quedó. Hermanos, todo esto es principios para fundar la idea que estamos puestos aquí con la presencia de Dios, andando en la luz, permaneciendo en Él, y con ayuda, tanto la ayuda de discípulos como el apóstol Juan, dándonos un guía, podemos probar los espíritus y podemos discernir los profetas buenos y los profetas falsos. Es importante, hermanos, porque mucha gente son confundidos, pero estamos hablando de la base de nuestra salvación. Y el engaño, el enemigo quiere poner desviando muchos para no disfrutar, recibir o andar con la verdad, con Jesús, en comunión, haciendo la coinonía. Bueno, hermanos, espera que la siguiente parte va a resolver cualquier duda. Si tiene pregunta, puede mandar a mi WhatsApp o en Facebook. Tenemos también estos mensajes grabados en mi Face de castellano, que es David Hunter, y tanto en nuestro grupo, página se llama CETI, CETI. Entonces, en los ambos lugares donde está en Facebook o aquí en WhatsApp, Dios le bendiga y hasta la próxima.